Sí, hermanas, yo creo que todas coincidimos con ustedes, ¿verdad? Yo creo que todas estamos aquí para aprender más del Señor, para estudiar su palabra. Nos es necesario el estudio de esta verdad absoluta, ¿verdad? Que nos llevará a crecer en sabiduría, ¿verdad? Nosotros debemos escudriñarla cada día si queremos llegar a ser mujeres que se conduzcan con sabiduría, ¿verdad? Que se conduzcan sabiamente, es decir, mujeres que tomemos decisiones sabias basadas siempre en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si lo hacemos, esto dará como resultado una vida de obediencia a nuestro Padre, Dios. Y ese debería de ser nuestra meta siempre, ¿verdad? Ese debería de ser nuestro deseo. Ese deseo debería de estar siempre en nuestro corazón. El deseo de ser unas hijas que demuestren su amor al Padre, con lo que Él más se agrada de nosotros, sus hijas, que es la obediencia. Y el acto de obedecer es una muestra de amor al Padre, pero también es un deber como hijas, ¿verdad? Obedecerle. Y Proverbios 3:1, si lo quieres leer, Hortensia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la guarda de días y años de vida, y paz te aumentará. Nunca apartes de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas ¿Es el 1 nada más? Proverbios versículo... no, es Proverbios versículo 1. El primero. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Salomón se dirige a su hijo con estas palabras, hijo mío. Ahí nos podemos dar cuenta que él proyecta un amor especial que solo puede existir en una relación entre un padre y un hijo, ¿verdad? Lo hace cariñosamente, hijo mío, le dice así. Se siente con todo el derecho, ¿verdad?, de padre, de exhortar a su hijo, de no olvidar los mandamientos y principios que Dios le dio a él para dárselos, ¿verdad? Y aunque aquí Salomón se dirige a su hijo, esta palabra también aplica a nosotros el día de hoy, ¿verdad? A obedecer estos mandamientos, ¿verdad? Nuestro Padre nos invita a obedecer, nos exhorta a obedecer estos mandamientos y principios que Dios dio por medio de Salomón. Tomando en cuenta esto, preguntémonos, ¿qué implica el olvidarnos de estos mandamientos? ¿Qué sucede en nosotros? El descuidar la palabra de Dios y no tenerla presente en nuestra vida, en nuestra mente, nos llevará fácilmente a cometer inmoralidades y a caer en pecado. Pero ¿qué sucedió para que nosotros nos olvidáramos de estos mandamientos? ¿Qué tuvo que haber sucedido antes que esto? Lo primero que sucedió es que nos olvidamos de Dios mismo, ¿verdad? Como lo señala Deuteronomio 8:11. Si quieren leerlo alguien, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En ese momento a Israel, en este momento en que se refiere esta palabra, es que Israel se encontraba en un momento donde se sentía seguro porque tenía suficientes alimentos, no le faltaba nada, gozaba de bienestar. Y justo eso nos sucede muchas veces a nosotros. Dios no ocupa nuestros pensamientos cuando no estamos en necesidad.
en necesidad de pedirle. Y es cuando nos olvidamos de Él y de su palabra. Y caemos en desobediencia, ¿verdad? El sabio reconoce que vive cada día delante de Dios y tiene esta conciencia desde que recibió la salvación. Así que como creyentes no hay lugar para olvidarnos de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 2, si alguien lo quiere leer, el versículo 2. Dice, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Los judíos consideraban que la mayor bendición que ellos podían recibir de parte de Dios era una larga vida, ¿verdad? Y vemos cómo primero siempre viene la exhortación en la palabra de Dios, ¿verdad? Del Padre al Hijo, y seguido de eso viene la promesa de una recompensa. Siempre viene primero la exhortación de obedecer, ¿verdad?, los mandamientos, y luego después de ahí viene una promesa. Y en Éxodo 20:12, no vayan ahí, yo lo voy a leer, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra vez, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Aquí viene la exhortación, el mandato, y después viene la promesa, para que tus días se alarguen. Ahí viene la bendición. Primero el Señor te exhorta, pero después te premia, ¿verdad? Te bendice. Regresando al versículo 2, también dice al final: y paz te aumentarán, ¿verdad? Paz es una palabra hebrea que aquí se refiere a un bienestar, tanto interior como prosperidad exterior. Se refiere a las dos cosas. Y el versículo 3, ¿qué dice? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La eficacia de la misericordia y de la verdad que vienen de Dios deben formar parte de nosotros, de tal manera que sean visibles ante los demás, por medio de la manera en que nos conducimos cada día. Esto es que en nuestro diario vivir deben formar parte de nosotros en una forma en que todos los demás lo noten, ¿verdad? Que refleje la belleza espiritual que éstas producen en nosotros, en nuestra vida. Debemos meditar en ellas internamente también, ¿verdad? Misericordia y verdad son la evidencia de la salvación del nuevo pacto, del que habla Jeremías 31, del 33 al 34. ¿Alguien quiere leer Jeremías 31, del 33 al 34? ¿Jeremías qué? 31, del 33 al 34. Capítulo 31, versículo 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Al 30 y qué? 4. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así es, ¿verdad? Recalca estas palabras. Misericordia tuvo para con nosotros, para perdonarnos, ¿verdad? Él tuvo misericordia para perdonarnos y nos ha dado sus mandamientos y sus principios, que son su verdad, para vivir en ella.
Dios nos dio su ley para moldear nuestra vida y llegar a ser santos como Él, y su misericordia para perdón de nuestros pecados. Este término de atarlas al cuello o escribirlas en el corazón se refiere también a la obediencia rigurosa de un hijo hacia un padre. A eso se refiere cuando dice, átalas a tu cuello y grábalas en tu corazón, ¿verdad? Dice el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí vemos nuevamente que los hijos que honran y agradan a Dios gozarán siempre de la bendición o bendiciones que Él promete. Y nosotras debemos examinarnos a nosotras mismas si es que acaso estamos buscando agradar a Dios, ¿verdad? Dice, y hallarás gracia y buena opinión. ¿Quién es el que halla? El que busca, ¿verdad? Y nosotras debemos examinarnos a nosotras mismas si es que acaso estamos buscando agradar a Dios. ¿Qué tanto nos interesa? ¿Cuánto Dios aprecia nuestra obediencia? ¿Qué tanto nos acordamos cada día en agradarle como nuestro Padre y bendecirlo con nuestra obediencia? Por otro lado, antes de ser hijas de Dios, pudiéramos decir que no nos importaba lo que la gente dijera, ¿verdad? Porque dice aquí, ante los ojos de Dios y de los hombres. Antes no nos importaba, ¿verdad? Puede ser que no nos importara lo que la gente dijera. Pero ahora, en Cristo, debemos honrar a Dios con nuestro testimonio. No ensuciar su nombre diciendo que somos hijas de Dios, que somos cristianas, si no nos comportamos como si lo fuéramos. Incluso en nuestra congregación, no nada más afuera, sino en nuestra congregación, debemos guardar un buen testimonio hacia nuestras hermanas y hermanos, porque hay entre nosotros nuevos creyentes y podemos llegar a ser piedra de tropiezo para ellos. Ellos están observando nuestras vidas, no conocen otra cosa y empiezan a conocernos a nosotros. Y nuestras vidas son como libros abiertos delante de ellos que ellos pueden leer, ¿verdad? ¿Y qué ven en nosotros? Nos podemos preguntar, ¿qué testimonio estamos dando también para ellos? Dice el versículo 5. ¿Quién lo lee? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate, pon tu fe enteramente en el Señor. Esto es, cree y confía en el Señor, pues Él mismo es quien te reveló estas enseñanzas y las mantendrá hasta el día de hoy. Dice Proverbios 22:19, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy también. La fe verdadera se muestra al seguir y obedecer las enseñanzas de Dios. No confiemos en nuestra propia opinión. El entendimiento humano es limitado. Delante de Dios, nuestro propio juicio no es una guía moral fidedigna. Esto es, no podemos confiar en ella. No es fiable, ¿verdad? Y el versículo 6, ¿qué dice? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ten en cuenta a Dios y su palabra en cada momento de tu vida y Él quitará de ti las dificultades y aun que corras, no caerás. ¿Verdad? Dice Proverbios 4 del 11 al 12, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Esa es una promesa de parte de Dios. Así Dios llevará al sabio
a que su deseo se realice. Dice Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué nos dice el versículo 7? Si lo quieres leer, Hortensia. ¿De Proverbios? Sí. Proverbios capítulo 3, versículo 7. ¿3? Capítulo 3, versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas docto o un erudito o que tú estás por encima de los demás si es que tú tienes más conocimiento o crees que tienes más conocimiento. Más bien, ten reverencia al Señor y huye del mal. Nos dice Romanos 12:16. En la palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos, nos dice, vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia, ¿verdad? No se crean mejores ni más sabios que los demás. Mejor dejemos que sean los demás quienes expresen el poco o mucho conocimiento o sabiduría que poseamos. Y ahí nos podemos recordar la palabra de Proverbios 27:2 que dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, ¿verdad? Dice, teme a Jehová y apártate del mal. El necio no toma en cuenta a Dios, por lo tanto no tiene temor de Él y vive creyendo ser sabio por su propia necedad, ¿verdad? ¿Qué nos dice el versículo 8? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios nos promete una salud física, bienestar en cuanto a nuestro cuerpo y nuestros huesos. A aquellos que caminan en sabiduría y haciendo la voluntad de Dios, y podemos verlo en Salmos 32, versículos 3 y 4, escuchamos al rey David decir, mientras no confesé mi pecado, o sea, esta es la parte contraria, ¿verdad? Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer, ¿verdad? Y en este pasaje vemos, ahora sí como decía anteriormente, lo contrario. David pecó contra Betsabé y su esposo Urías, ¿verdad? Su cuerpo sufrió los estragos de su pecado. El pecado nos consume tanto espiritualmente como físicamente, ¿verdad? Muchas veces sabemos que vienen enfermedades por el pecado. Claro que no podemos juzgar en la vida de otra persona si le vino ese pecado, como a Job, que lo juzgaban porque según había pecado o fallado a Dios, y no era verdad, él era un buen hijo. No podemos especular en la vida de otra persona, solamente esa persona sabe si su enfermedad es porque ella estuvo en pecado y es una consecuencia. Solo esa persona lo sabe, ¿verdad? Dice el versículo 9. ¿De Proverbios? Sí, Proverbios 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así es, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, con las primicias de todos tus frutos. En Génesis 4 vemos a Abel, ¿verdad?, que trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿verdad? Abel escogió lo mejor de su ganado para Dios, y Dios se agradó de ello, ¿verdad? Dios conocía los pensamientos de Abel al escogerlas, conocía lo que había en su corazón para con Dios, el amor que él tenía, y Dios se agradó de él, ¿verdad? Dice, honra a Jehová con tus bienes.
Hoy tal vez no se acostumbra a dar ofrendas con frutas o con animales, ¿verdad? Hoy lo hacemos monetariamente, ¿verdad? Dice, venera a Dios con tus riquezas, pero también en la pobreza. Porque está diciendo, honra a Jehová con tus bienes, ¿verdad? No podemos nada más sobreentender que es una persona que tiene muchos bienes. Puede ser alguien que esté en pobreza, y aún en pobreza tenemos que venerar al Señor, como esa mujer que nos habla Marcos 12, del 41 al 44, esa mujer viuda, pobre, ¿verdad? Cuando estaba Jesús sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos, muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a los discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tiene. Tengamos siempre presente que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y de eso mismo debemos devolverle lo mejor con un corazón lleno de gratitud. No importa que ante nuestros ojos y ante nuestro propio juicio sea poco, porque Él es el que mide los corazones, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 26, del 9 al 11, dice, nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor, tu Dios, me ha dado. Él, el Señor, los bendijo primero, ¿verdad? Y ellos lo reconocen. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora yo traigo las primicias de la tierra que el Señor, tu Dios, me ha dado, ¿verdad? Hay ahora sí que una respuesta de parte de la persona que recibió la bendición primero, corresponde a Dios, ¿verdad? Después. Dice el versículo 10 de Proverbios 3, versículo 10, ¿qué dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de hermoso. El que es dadivoso progresará, y el que da también recibirá. Dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es un principio que Dios tiene ya establecido, ¿verdad? Hay un principio donde la generosidad, que es por la bendición de Dios, asegura el aumento, mientras que la tacañería lleva a la pobreza. Dice el versículo 11, ¿alguien que lo quiera leer? Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. La disciplina, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. La disciplina de parte del Señor es parte de la vida del creyente como hijo de Dios. No debemos sorprendernos, ni mucho menos molestarnos con Dios, nuestro Padre, si Él nos reprende cuando hemos caído en pecado. Pues es nuestra condición pecaminosa, pues en nuestra condición pecaminosa estamos sujetas a cometerlo, ¿verdad? Con la corrección, Él desea que reconozcamos nuestra falta, nos arrepintamos y nos volvamos de ella. No nada más reconozcamos nuestra falta, porque puedes decir, lo hice, pero después te arrepientes, ¿verdad? Y después la abandonas tu pecado, ¿verdad? Y al abandonar tu pecado creces en sabiduría
y así poder ser bendecida por Él, ¿verdad? Reconociendo esta verdad, solo podemos apreciar su disciplina. Al reconocer esta verdad, lo único que podemos hacer es valorar su disciplina, porque sabemos que esta nos va a llevar a un crecimiento espiritual, un crecimiento en cuanto a ser más sabias, ¿verdad? Para conducirnos. Dice la palabra en Hebreos 12:5, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor, no te desanimes cuando el Señor te corrija. Y dice el versículo 12, ¿qué dice el versículo 12 del capítulo 3 de Proverbios? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así es. Aún más apreciamos esta disciplina de parte de nuestro Padre Dios cuando Él nos dice en su palabra que esta es un acto de amor, ¿verdad? Hacia nosotros. Es la expresión de amor de un Padre que demuestra que nosotros le importamos y que quiere ayudarnos a que seamos santos como Él. La disciplina es una herramienta de Dios para santificar a sus hijos. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Después que viene la disciplina y la corrección, descansas en paz en el Señor, porque no podías vivir como estabas, no podías vivir practicando ese pecado. Necesitabas que Dios viniera, te disciplinara como un Padre amoroso, para que tú pudieras abandonarlo y dejaras de ser atormentado por Él. El Señor te libra al disciplinarte, el Señor te libra del pecado que estuviste guardando y que estuvo atormentándote. Ese es el acto más hermoso de amor de un padre. Me recordó cuando yo era niña y estaba berrinchuda, o ni yo te yo creo que a ustedes les pasa y a sus hijos con sus hijos les pasó, que no te aguantabas ni tú mismo y te daban 2, 3 nalgadas y ya descansabas, como que ya yo misma paré, ¿verdad? Así es, en escala, ¿verdad? Ahora como adultos estábamos con el pecado que nos angustiaba y nos atormentaba, pero en cuanto el Señor nos lo descubre, viene, nos disciplina, nos perdona, nos limpia, y es como volver a comenzar de nuevo y volver a tener su paz. Somos libres de ese pecado. Bienaventurado, del versículo 13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, ¿verdad? ¿Qué es sabiduría? Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Qué es sabiduría? Viene de la palabra griega sofía. Es una palabra que se refiere al entendimiento al entendimiento de verdades absolutas, tales como la vida y la muerte, el hombre y la justicia, Dios y el hombre, la justicia y el pecado, el cielo y el infierno, la eternidad y el tiempo. Dice: bienaventurado el hombre que halla esta sabiduría, o sea, el hombre que se esfuerza para alcanzarla. Aquel que halla esta sabiduría es el hombre que se esfuerza para alcanzarla. Y esto es: bendito el hombre que cada día procura buscar la verdad en la palabra de Dios, pues esto es excavar en ella para sacar los metales preciosos que son la sabiduría y la inteligencia. Cuando nosotros profundizamos en la palabra del Señor, es como sacar los metales preciosos que son la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia viene del griego y se pronuncia más o menos así: pronesis,
y es el entendimiento práctico para aplicar, la inteligencia es el entendimiento práctico para aplicar todas estas verdades en nuestra vida diaria, las verdades que les mencionaba anteriormente, la cual nos llevará a tener prudencia espiritual en el manejo de los asuntos cotidianos, o sea, de todo lo que nos rodea en un día normal. Desde el momento que fuimos redimidos, que fuimos salvados por Dios, nos da los medios para entender su palabra, lo cual se llama sabiduría. El entender su palabra, estas verdades absolutas, se llama sabiduría, y Él nos la da. Este entendimiento nos lo da cuando nos salva, cuando nos redime, desde ese momento. Y la capacidad de obedecerla se llama inteligencia, ¿verdad? Dice el versículo 14 del capítulo 3, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. La ganancia que se obtiene al poseer esta inteligencia y esta sabiduría no se compara con ninguna posesión que podamos tener, ni con el poder o capacidad para obtener logros terrenales. Podrás tener dinero para comprar bienes, pero no amistades. Podrás tener dinero para construir una casa, pero no un hogar. Podrás comprar joyas y vestiduras finas, pero no el amor. Dice Proverbios 8:10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, ¿verdad? La sabiduría produce bienes espirituales en nosotros, como paz, amor, contentamiento, larga vida. Pone en orden nuestra vida, alineándola con la voluntad de Dios. La sabiduría viene a poner en orden nuestra vida. Eso es andar, ahora sí que poner en orden nuestra vida, andar en sabiduría, es andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Dice el versículo 15, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella, a esta sabiduría. La sabiduría posee mucho más valor en sí misma que el valor de los corales del Mar Rojo, que en aquel tiempo en el pueblo hebreo eran tan estimados. Y al día de hoy la ponemos por encima de las piedras preciosas, joyas o cualquier otra cosa que pueda venir a nuestra mente que podamos desear. El deseo del creyente no está en los tesoros de este mundo, sino en las bendiciones espirituales que provienen de poseer esta sabiduría. Porque al andar en sabiduría podemos entender la voluntad de Dios y ser llenas del Espíritu Santo. Dice el versículo 16 y el último versículo que vamos a ver esta noche. La largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. La sabiduría da generosamente con ambas manos. Produce en nosotros bendiciones espirituales, como lo veíamos anteriormente, que son larga vida, honor, dicha, caminos deleitosos, paz, ¿verdad? Al meditar, como un comentario final, al meditar en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus enseñanzas y principios, esto producirá en nosotros una vida llena de sabiduría que nos llevará a la obediencia a Dios, y a su vez hará que nuestra confianza en Él se fortalezca, ¿verdad? Andemos ahora sí que como sabias mujeres, aprovechando bien el tiempo, obedeciendo al Señor y siendo llenas del Espíritu Santo. Eso es lo que siempre debe estar en nuestro corazón, este anhelo, este deseo de vivir de esta manera, ¿verdad? Y hasta aquí termina el estudio del día de hoy.